La historia de la vida terrestre en nuestro planeta está marcada por capítulos donde el medio natural es raro de la hostia. Uno de los periodos más fascinantes sin duda es el Carbonífero, una época de vastos bosques pantanosos que cubrían los continentes ecuatoriales y con una atmósfera densa y rica en oxígeno, que permitía la existencia de individuos monstruosos. En este escenario es donde Arthropleura lidera como uno de los protagonistas más queridos y reconocidos. Al humano le asombran las cosas grandes. La emoción que genere en ti una cosa parece verse magnificada por su tamaño. Así como un insecto te puede generar pavor, teniendo un tamaño relativamente pequeño hoy en día. Imagínate lo que sería caminar con este monstruo del Carbonífero. Este hecho ha bañado a Arthropleura tanto de asombro como de atención durante décadas. Hasta el momento es el invertebrado más grande identificado y no lleva poco tiempo siéndolo. El género Arthropleura fue establecido formalmente en 1854 por el paleontólogo Hermann von Meyer, basándose en restos encontrados en depósitos del Carbonífero de Alemania. El nombre Arthropleura, que se traduce del griego antiguo como costilla articulada, hace referencia a la morfología distintiva de sus terguitos y paraterguitos, las placas dorsales y laterales respectivamente. No fue hasta principios del siglo XX, específicamente en 1911, que paleontólogos como Henry Woodward o Lewis Mosey comenzaron a identificar la conexión con el grupo de los Myriapoda, grupo que engloba a los milpies y ciempiés, y que los diferencia del resto de artrópodos. Sin embargo, la confusión persistió hasta bien entrado el siglo XX, cuando por ejemplo, Gerard Waterloo, en 1934, publicó un estudio influyente pero erróneo, donde clasificaba a Arthropleura como una subclase extinta de crustáceos, los Archaeocrustacea. Pero a medida que avanzaba el siglo XX, la acumulación de evidencia fósil confirmó definitivamente que Arthropleura era un midiápodo gigante terrestre. El cuerpo de Arthropleura estaba protegido por un exoesqueleto calcificado y robusto, dividido en una serie de segmentos articulados. Los adultos de Arthropleura podían tener entre 28 a 32 terguitos o segmentos, y los juveniles menos, con 20 a 24, indicando un desarrollo hemianamórfico. Es decir, nacían con menos segmentos y se añadían en la parte posterior con cada muda. La superficie dorsal de los terguitos no era lisa, sino rugosa, con tubérculos, espinas y protuberancias. Se debate su función, aunque pudo ser estructural, defensiva o para facilitar la interacción con su medio. Sin embargo, el tamaño máximo de este animal sigue siendo una estimación basada en extrapolaciones. Sabíamos que era grande, exageradamente grande. Pero no fue hasta 2018, con un descubrimiento fortuito en Howick Bay, Inglaterra, que obtuvimos la estimación más precisa hasta el momento. Un espécimen que data de hace 326 millones de años, durante el Sepurcoviano. Me la agarras con la mano. 76 centímetros de largo y 36 de ancho. That's quite big. ¿Te parecen bien 36 centímetros? Las extrapolaciones de estos segmentos indican que el animal podía llegar a medir hasta 2,6 metros y pesar 50 kilos. Son dos las preguntas que me rondan ahora mismo la cabeza. ¿Cómo podía moverse y respirar este bicho? Y la otra es ¿cómo Donald Trump no está en la puta cárcel? Arthropleura no era un simple milpiés colosal. Su anatomía presenta modificaciones específicas para soportar su masa en el medio terrestre y procesar los recursos que había donde habitaba, además de situarlo en un lugar bastante interesante del árbol filogenético de los artrópodos. La locomoción de un animal de 50 kilos de peso con decenas de pies presenta unos desafíos biomecánicos únicos. Al igual que los milpiés modernos, Arthropleura poseía 2 pares de patas por cada segmento corporal visible. Las patas eran cortas, robustas y compuestas de 8 a 10 segmentos. Estaban ubicadas ventralmente y protegidas por los segmentos laterales. El análisis de huellas fósiles y la morfología de las extremidades sugiere que Arthropleura se movía mediante ondas metacronales de actividad en sus patas, una forma de locomoción estable y potente, ideal para empujar a través de la hojarasca densa o de suelos blandos. La presencia de rastros encontrados en sedimentos subacuáticos sugiere que podía caminar tanto en tierra como en agua, por lo que posiblemente Arthropleura tuviese un estilo de vida anfibio, excelente para facilitar la muda al reducir el efecto de la gravedad. La respiración ya es un tema más complejo porque está directamente relacionada con su tamaño.
En los artrópodos modernos, el oxígeno difunde pasivamente a través de su sistema respiratorio. Este método se vuelve muy ineficiente a medida que se aumenta de tamaño, porque el volumen de tejido a oxigenar aumenta mucho más rápido que la superficie de difusión. Es cierto que durante el Carbonífero la presión parcial de oxígeno era mayor que la actual, por lo que podría haber permitido que el oxígeno penetrara profundamente en los tejidos. Sin embargo, el fósil de Howick Bay que comenté anteriormente, el más grande encontrado hasta el momento, precede al pico máximo de oxígeno del Carbonífero tardío, hace 305 millones de años. En este momento el oxígeno era tan solo un poquito mayor al que tenemos actualmente, y sin embargo hoy no tenemos Arthropleura que nos dé los buenos días mientras hacemos senderismo. En la paleontología es muy común que se dé una explicación sencilla a un hecho, lo que deriva en que a veces se malinterprete la información. Los antiguos artrópodos e insectos no eran más grandes porque antes había más oxígeno. Un nivel más alto de oxígeno en la atmósfera sí que permite el desarrollo de artrópodos más grandes. Pero más oxígeno definitivamente no significa que todos los artrópodos se vayan a volver en titanes. Y no es la razón por la que Arthropleura y otro favorito de la gente, Meganeura, fuesen gigantes. Son las presiones selectivas las que durante millones de años seleccionan a individuos cada vez más grandes, hasta tener especies colosales. Sin ninguna otra presión selectiva, el simple hecho de que haya más oxígeno en el ambiente no va a hacer que los artrópodos se vuelvan gigantes. Por lo que Arthropleura no era grande porque había más oxígeno, pero desde luego que hubiese más oxígeno en el Carbonífero sí que ayudó que durante los años de selección sea fisionómicamente viable tener un espécimen como Arthropleura. Nuevos depredadores presionan poblaciones de artrópodos. Las poblaciones más grandes tienen más posibilidades de sobrevivir. Los depredadores se hacen más grandes. Nosotros también. ¿Por qué? Porque somos veganos. ¿Recordáis cómo se define siempre al Carbonífero? Grandes bosques pantanosos. Yo aquí veo mucha planta y muy poca vaca. ¿Y quién se come esta mierda? Exacto. Yo no creo que sea casualidad que cuando en el registro fósil comienzan a aparecer herbívoros vertebrados de gran tamaño se esfumen completamente los artrópodos colosales. Uno de los enigmas más recientes en resolverse sobre este animal es cómo era su cabeza, porque la primera cabeza de Arthropleura fue analizada en 2024, una cabeza con ojos compuestos pedunculados, parecido a lo de los crustáceos, lo que hacía que tuviese una excelente visión, negativo para Netflix. Un par de antenas con 7 segmentos, un par de mandíbulas internalizadas y 2 pares de maxilas, el segundo de este par pediforme, y un componente clave que técnicamente no forma parte de la cabeza, el column, el primer segmento que está detrás de la cabeza, aquí modificado con un par de patas. ¿Por qué esto es importante? Porque en los milpies modernos el column no tiene patas. Es esta anatomía mixta la que ha llevado a los científicos a clasificar a Arthropleura como un grupo troncal dentro de los diplópodos. Es una especie de tío abuelo de los milpies modernos, con características ancestrales compartidas con los ciempiés, poco después de que ambos linajes, el de los diplópodos y el de los quilópodos, se separasen. Y esto es Arthropleura, científicamente preciso. No tengo mucho más que decir, los papers están en la descripción. A ver qué puto animal traigo la semana que viene para estar a la altura.